qué es hacer cine, qué es dirigir. Como que esa es justo la labor del director, como entonar, como si fueras un director de orquesta. Puede ir por varios lados y me encanta que me lo preguntas ahorita cocinando porque justo ayer que estábamos platicando del montaje, que yo te decía que es el proceso en el que estoy con esta última peli, el montaje tiene una cosa muy similar a cocinar, ¿no? O sea, como que te toca cocinar con lo que tienes. Como que ya fuiste al mercado, ya regresaste, ya trajiste. Y ya que llegas te das cuenta que quizás se te olvidó, no sé, páprica. Uy, no tengo, pero bueno, tengo unos ajos y tengo, ¿sabes? Como que cocinar es bien concreto, ¿no? Con los ingredientes concretos que tienes a tu disposición. Y siento que editar es muy similar, o sea, como que hay una sensación similar a cocinar, ¿no? La edición es ese momento de repensar la película. Porque luego someter a tu guión y a tu película como a muchas opiniones nada más confunde. Entonces, un poco también como que parar de escuchar lo que dicen los demás de tu trabajo y confiar. O sea, hay un proceso que tiene que ver con el sostener el entusiasmo del proyecto y que tiene que ver con ser muy cuidadoso a quién le enseñas y en qué procesos. O sea, hay gente que neta no sabe leer guiones, gente que no sabe ver cortes en proceso y te comentan de cosas que así de, güey, obvio, esto está en proceso. Y yo luego caí como en el triste de las becas, los talleres, la asesoría y no sé qué. Y entonces tu proyecto da 1000 vueltas y luego como que se aleja un chingo de lo que tú querías y dices, no, espérate. Mantenerte auténtico y fiel a ti, a tu idea, ¿no? Que luego mucho sirve también mantenerse como firme con la primera idea de la película. De ahí, según yo, luego puedes regresar al entusiasmo inicial ese que te decía que de pronto, puta, ya pasaron 5 años, ya ni me acuerdo por qué quería hacer esto. Entonces, como regresar a, bueno, ¿qué estaba pensando cuando empecé a pensar este proyecto para poderme agarrar de eso y seguir entusiasmada, ¿no? Jalando el barco. De pronto decir, güey, me interesa el reino fungi, me voy a clavar, voy a aprender de esto, y luego en algún momento eso entra en una de tus películas, o eso se vuelve como el drive de tu siguiente proyecto, pero seguir como actualizándote y estudiando y clavándote, y siendo curioso y diciendo, me interesan los caballos, pues bueno, voy a ir a montar, o sea, como que, ¿sabes? Como meterle mucho a la vida de uno para enriquecerla, para enriquecer así las películas, que no sean películas de cineastas hablando de cine, ¿sabes? O sea, de la escuela de cine. No sé, como que broaden your interests. Eso, esa pasión por temas diversos, ¿no? Como diversificarte, porque eso también es parte de tu crecimiento y de lo que va a enriquecer tus películas, ¿no? Y así son pensamientos que tengo. Hola, hola Chi. El reconocimiento juvenil parcial, éxito juvenil parcial, luego no es tan chido, güey, para la libertad creativa te oprime horriblemente. Es que de pronto es como, y como que es como te lamparea, o sea, te quedas así viendo las lucecitas, ¿no? Las burbujitas del champán, o sea, como que te lampareas. Porque era como vivir a la expectativa de, no, pues ya, la gran directora, pero tienes 24 años, no tienes proyecto. O sea, por ejemplo, de pronto me doy cuenta, estando en Cannes, con los otros nominados, con los que iba a las cenas y jajaja, jijiji, todos los que tenían corto conmigo, bajo el brazo traían, obviamente, la carpeta de su largo. Obviamente. Pero para mí me agarró tan desprevenida, porque era mi corto de tercer año de la escuela, porque en realidad ni siquiera sabía que era bueno.
gana en Morelia, eso fue el primer como de, así que ganó en Morelia, qué raro, me subí al escenario y dije, no mames, no he ganado nunca ni una rifa, ya sabes, o sea, fui pésima, o sea, fue como, lloré todo el regreso, y en el regreso una persona misteriosa, español, un señor español me dijo, pero hostia tía, ya lo has inscrito al Festival de Cannes, y yo, no, obvio no, pues nunca se me hubiera ocurrido, ser un corto estudiantil, ¿no? O sea, nunca se me hubiera ocurrido. O sea, es lo más recomendable, que tu trabajo sea lo que más te gusta en la vida, entonces, y encontrarlo es fantástico, ¿no? Y justo es como lo que creo que tendríamos que hacer, y mira, ahí es muy bonito para tu proyecto lo que estás haciendo, como tratar de compartir la pasión, porque no solo como el oficio, o sea, sí, el oficio es chingón, pero lo que es chingón es tener como una pasión por algo, ¿no? O sea, como neta darte el tiempo de descubrir qué es lo que a ti te gusta bien cabrón y hacerlo, güey, hacerte bueno en eso y hacerlo hasta que te paguen por ello, pero pues, seguir así, y es pues lo que decíamos ayer también de como insistir, ¿no? Pero sí, la verdad me siento muy afortunada de hacer lo que más me gusta en la vida, como un trabajo. Y se lo deseo a todos, güey, que todo mundo encontrar algo, porque te digo que es lo que te salva, porque es fácil irte sí, a la vagancia, güey, ¿no? Al desmadre, o sea, sobre todo, te digo, en un cierto punto de tu vida, es fácil decir, güey, pero encontrar algo que te salva, o también lo que hemos estado hablando estos días, o sea, también es fácil irte pues deprimirte, güey, o sea, también lo mejor para salir de la depresión es recurrir a tu pasión, ¿no? Y atrás vienen unas chavas en una moto, nada más de verlas ya me imagino toda la película.